amanecieron? Bien, Señor. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran celebración con carácter de solemnidad en la Iglesia, en que estas dos grandes figuras, Pedro y Pablo, son festejadas por todos nosotros los cristianos, en el día precisamente de su martirio, en el día de su encuentro definitivo con el Señor, después de haber vivido ejemplarmente tras las huellas de Jesús y reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Señor. Vamos a pedir por todas las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal y misionera, por la vida, por las vocaciones para toda la familia monfortiana, las hermanas de la sabiduría, los hermanos de San Gabriel, la compañía de María Misioneros Monfortianos. Vamos a pedir por el Papa Francisco, que siempre está ya decaído. Vamos a pedir por toda la Iglesia universal, presente en muchos rincones del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro Padre amoroso, Jesús el Señor misericordioso y el Espíritu Santo con su fuerza y unción estén y permanezcan con ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos, con Pedro y con Pablo tenemos que reconocer que en nuestra vida cristiana tenemos momentos de cobardía, tenemos momentos en que preferimos negar al Señor aún teniéndolo cerca. Reconocemos pronto como Pablo, nos llenamos de soberbia, nos llenamos de orgullo. Reconozcamos delante de Dios que somos sus apóstoles, sus misioneros, pero que igualmente fallamos, caemos, cometemos errores. Clamemos al Señor su misericordia, pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Concede a tu Iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de vida, la palabra de vida. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció, y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe.
Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tenemos entonces la alegría de seguir con esta celebración, en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles y mártires, que es lo que celebramos precisamente hoy. Dos figuras que la Iglesia quiere reunir en una sola celebración. Recordemos Pedro, pescador, hombre humilde, hombre sencillo, el que se constituye como líder del grupo, pero que no por eso los evangelistas quieran negar muchas cosas o ocultar por lo menos muchas cosas, no solamente de su personalidad, sino también de su respuesta al Señor. Siendo uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, permanece con él fiel hasta que su misma condición se lo permite, porque Pedro es el mismo Pedro que nosotros llevamos por dentro, que unas veces dice que sí, que otras veces dice que no,
que proclama a Jesús como Mesías, pero que enseguida le sirve de piedra de tropiezo, que le promete que va a estar con él hasta el último momento, pero es capaz de negarlo ante las empleadas de servicio, ante la guardia de los sumos sacerdotes. Y ese Pedro que avanza rápidamente en busca de la experiencia de la resurrección y que encuentra a Jesús resucitado, pero después de ciertas dudas y después de ciertos, momentos duros de su fe. Y este Pedro es el que va a encontrar entonces la muerte en Roma, según los testimonios de Eusebio de Cesarea, historiador, quien dice que en tiempos de Nerón precisamente se desató una gran persecución y que Pedro y los cristianos fueron perseguidos todos los cristianos en esos Pedros. Y después Sulpicio Severo va a hablar no solamente de Pedro, sino de Pablo, y él nos va a decir exactamente que Pedro fue decapitado a espada que Pablo fue decapitado a espada y que Pedro fue muerto en la cruz, suplicio romano. Entonces tenemos aquí esta figura de Pedro que después de la resurrección se ubica más en Jerusalén y que cuando comienza la persecución ya se hace más misionero. En su primer momento Pedro está más quieto con la comunidad bonita, la primitiva comunidad de Jerusalén, en la que se logra manifestar la presencia del Señor. Pedro que hace milagros, Pedro que habla el nombre de Jesús, ya con la valentía de la resurrección. Y allí entonces va a encontrar a esta otra gran figura que es Pablo. Recordemos Pablo, un hombre muy formado en Damasco, en la escuela de Gamaliel, un hombre cumplidor de la ley, un hombre que ha buscado mucho a Dios, un hombre que en su búsqueda de Dios ha perseguido al cristianismo, ha perseguido a los primeros cristianos. Recordemos cómo iba por las sinagogas y por toda parte buscando a aquellos que profesaran la fe en Jesús. Los llamaban las personas del camino, y a estos hombres del camino y de la luz, como los llamaban, son perseguidos por eso, hasta que tiene una experiencia muy fuerte en su vida, donde se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, y allí siente que toda su personalidad, toda su estructura humana se resquebraja totalmente. Él cae realmente en una crisis existencial profunda, porque todo lo que ha buscado y lo que ha encontrado en ese momento pierde sentido, ¿sí? Es la comunidad de Damasco la que le ayuda realmente, porque él llega allí, tiene como un maestro de novicios, si se quiere, Ananías, quien no lo quiere nada ni poquito, porque saben que él es un perseguidor del cristianismo. Pablo pasa allí un buen tiempo clarificándose, buscando la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere realmente. Él siente que lo que está viviendo supera toda su estructura, su capacidad humana, como digamos su dimensión antropológica. Y es Bernabé el que, pasando por allí, pregunta por él: ¿y qué hace acá? Entonces le dicen: no sabemos, está aquí, lleva mucho tiempo, está aquí con la comunidad, pero este es el que nos perseguía, y todavía tenemos miedo de que nos siga persiguiendo y que haga lo que hacía antes. Entonces todos lo miran con recelo. Bernabé, tal vez con un ojo más clínico, le dice: no, entonces yo me lo llevo. Y es cuando se invita a Pablo y se van para Antioquía, que en Antioquía, una población grande del Asia, una de las ciudades principales del mundo romano, unos 500.000 habitantes más o menos. Allá hay un grupo de cristianos diferentes a los de Jerusalén. Son paganos, no todos son judíos. Entonces ha llegado a Jerusalén el rumor de que hay un grupo que profesa la fe en Jesús y que ese grupo es muy bueno. Entonces Bernabé es mandado allí y allí se lleva entonces a Pablo. Por eso Antioquía se va a convertir en un segundo centro misionero paralelo al centro de Jerusalén, gracias a la acción de Pablo. Pablo comienza entonces allí a despertar como de su letargo y comienza a clarificarse, y el anuncio de Jesucristo hace que él se clarifique mucho más. Y tenemos entonces en Pablo un gran misionero. Va a seguir con Bernabé y después va a unir a Juan Marcos, se van a separar posteriormente. Pablo empieza a descubrir que su vida y su misión está a favor de los gentiles, es decir, de los que no son judíos, de los que no conocen a Jesús, pero que bien proceden de otras religiones o del mismo ateísmo. Entonces Pablo va entendiendo, mientras que Pedro va comprendiendo que su misión no solamente está con los judíos, sino también con los paganos, pero Pedro se dedica un poco más a los judíos. Después, como nos narra aquí la segunda lectura, ellos se van a encontrar en Jerusalén. Pablo, después de muchos años de su conversión, va y habla se va a Jerusalén para comentarle su experiencia y qué es lo que está haciendo él. Se unen
se unen allí y entonces nos dice Pablo en una de sus cartas que allí encontró precisamente en Jerusalén a Pedro, a Santiago, a la comunidad, que expuso lo que él tenía el evangelio que estaba predicando, y los apóstoles no vieron problema y le dijeron, listo, sigue con los gentiles, nosotros seguimos con los judíos, se dieron la mano y esta unidad es la que nosotros celebramos. Después sabemos que el apóstol Pablo comienza entonces su itinerario para Roma, que es donde quiere llegar, ¿cierto? Y en ese itinerario pues él va fundando comunidades, va pasando por muchas adversidades, llega a Roma Pablo, allí llega como prisionero, digamos la casa por cárcel, y allí puede seguir predicando. Los evangelios no nos dicen ni ningún texto del Nuevo Testamento cómo fue que llegó Pedro a Roma, pero sabemos que Pedro estuvo en Roma y que allí entonces fue su martirio cuando Nerón desató una gran persecución. Ya habiéndose salvado Pedro pues de la persecución que Herodes, nos narra aquí el libro de los Hechos, que Herodes desató. Herodes, pues hijo de Herodes el Grande, un hombre muy sanguinario, y este Herodes de tiempos de Jesús y de tiempos, esto es realmente un payaso, un títere del poder si se quiere, y quiere entonces mandar matar a Pedro, no en la Pascua, que es el momento de Pascua, sino después, para darle gusto a la gente, tal vez como quiso hacerlo con Jesús. Él logró encontrarse con Jesús, quedó decepcionado de Jesús porque quería tener allí un actor de circo que le presentara milagros y cosas, y Jesús sabemos que no era nada de eso, y Jesús permaneció callado ante esa figura violenta, esa figura esquizofrénica de Herodes. Bien, Pedro, habiéndose salvado de esto, entonces sigue adelante en su camino, llega a Roma y allí encuentra el martirio, como decimos. Según la tradición, Pedro no quiso entonces ser crucificado como el maestro, sino al contrario del maestro, con la cabeza hacia abajo, según la tradición. Pablo sí pasa por la espada, por eso en toda la iconografía, ustedes van a Roma, muchos países, sobre todo a Roma, y van a encontrar todas las figuras de Pedro y de Pablo, Pablo con su espada, ¿sí? Y Pedro entonces con la cruz en forma de cruz, como al revés si se quiere. Bien, la iglesia hoy entonces celebramos con la iglesia todo este gran acontecimiento de estos dos apóstoles, de estos dos misioneros, de estos dos hombres que se convirtieron en columnas de la iglesia. Pedro porque conoció al Señor, Pablo porque vivió una experiencia muy fuerte de conversión, cada uno con su misión muy clara, pero los dos unidos. Si alguna cosa sacaba a Pablo de quicio, digamos, se salía de las ropas, era que le dijeran que él no era apóstol. Cuando alguien se ocurría en alguna de la comunidad, por ejemplo en los Corintios, cuando llegó Apolo, que empezó a enseñar como otras cosas diferentes, lo mismo pero distinto de Pablo, Pablo se volvía un energúmeno y defendía su apostolicidad y la defendió hasta el último momento. La iglesia entonces hoy nos invita a que oremos en primer lugar por toda la iglesia, sigamos orando por toda la iglesia. La iglesia ha pasado por muchas y seguirá pasando por muchas. Y la iglesia, como nos dice bien el texto de Mateo, que se escribe precisamente en Antioquía, una comunidad dispar, digamos, pobres, ricos, gente venida del paganismo, gente judía, nos coloca a Pedro como la base. Es el único relato en el Evangelio donde nosotros encontramos que Jesús le cambia el nombre a la persona, y lo llama muy hermosamente Simón, hijo de Jonás, recordándole su historia, ¿cierto? Y cuando Pedro proclama, proclama a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, está resumiendo todo. Mesías, porque Jesús comienza a manifestarse por Mesías y ya da el paso más allá diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Jesús entonces cuando habla muy hermosamente sobre Pedro y le cambia el nombre, tú te vas a llamar Kefas, tú te vas a llamar Roca, ya no te vas a llamar Simón, el hijo de Jonás, no, tú vas a ser Pedro. Es el único relato que nosotros tenemos de los evangelios donde a una persona se le cambia así, de esa manera, el nombre, y sobre todo por Jesús. Después Jesús entonces lo va a colocar como la base, como la piedra angular del grupo de la iglesia. Fíjense ustedes que en San Juan, en la comunidad de San Juan, muy distinta de estas comunidades, está como la reflexión, ¿quién es realmente el primero en el grupo?
porque San Juan fue muy próximo al Señor, murió muy anciano, y esa comunidad es hombres y mujeres muy pilosos, y entonces ellos en su reflexión llegan a esa conclusión por allá en el año 100 más o menos, diciendo, no, realmente fue Pedro. ¿Por qué? Juan fue muy amado por el Señor, el discípulo preferido del Señor. Perfecto. No se le conoció falla a Juan. Lo colocan al pie de la cruz cuando todos salen corriendo. Bien, Juan es muy amado por el Señor. Pero Pedro amó mucho al Señor. Y esta comunidad llega y dice, está bien que Dios nos ame, porque eso nos hace sentir. Pero la cosa está en que nosotros amemos realmente ¿a quién? A Dios. Y por eso Pedro en San Juan también es colocado como el primero, cuando el mismo San Juan no le niega no le niega el texto, la experiencia de haber negado a Jesús, y en el mismo San Juan Pedro tiene que decir 3 veces, sí Señor, yo te amo. Y ahí es cuando el Señor le dice, apacienta, y le dice por 3 veces, apacienta mis ovejas. Es decir, realmente Pedro, tú eres el líder del grupo, tú eres la base de este nuevo grupo llamada la Eclesía, la Cajal en el Antiguo Testamento, tú eres de esta iglesia. No, es increíble cómo en Mateo, que escribe tan lejos y tan distante de Jerusalén, no coloca en Jesús palabras, mire las palabras que coloca, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, coloca el singular y no que el plural. No dice todas mis iglesias, porque como hay diferentes grupos, fácilmente podía decir, y tú eres de las iglesias, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, de Corinto, de Jerusalén, la iglesia de Roma, que allá ha habido, ya muchos han llevado el evangelio antes de que Pablo llegue, inclusive Aquila y Priscila son de allá, son de Corinto y se encuentran con Pablo y vienen de Roma y ya conocen el evangelio. Entonces aquí nos dice, no son mis iglesias, sino mi iglesia. Y eso para nosotros tiene que ser muy clave en estos momentos en que tenemos tantas propuestas de iglesias. Véngase para acá, esta es una iglesia pequeña, aquí lo acogemos. Tenemos muchas propuestas para vivir la experiencia religiosa. Recordemos que nosotros venimos de Pedro de Jesús, de Pedro, y que nosotros somos la iglesia. Jesús dice mi iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces oremos mucho por la iglesia. Y oremos mucho por el Papa, oremos ahorita pasamos nosotros por el capítulo general, elegimos un nuevo general, un padre muy querido de Indonesia, y entonces uno de los padres que estuvo allí, pues tuvieron todos los padres, las 3 comunidades, reunión con el Papa, una audiencia con el Papa, los superiores de las hijas de la Sabiduría, los superiores de los hermanos de San Gabriel, y naturalmente el nuevo consejo. Entonces decía un padre que pues cada uno pasó a saludar al Papa. Yo le pregunté por el Papa y me dijo, el Papa bien, digamos que su actitud, su ánimo, su sonrisa, pero ya se le ve el desgaste de llevar la nave, la barquita de Pedro, esta gran barca de Pedro, en medio de muchas dificultades. El Papa Francisco ha tenido realmente muchas dificultades. Oremos mucho por él, oremos por el Papa Francisco, no dejemos de orar por los obispos, que son precisamente, los llamamos los príncipes en la iglesia, porque está fundamentada la iglesia es apostólica sobre los apóstoles y los obispos constituyen la base de eso. Entonces oremos también por ellos, por los sacerdotes, y oremos por las familias que son la iglesia doméstica, según nos dice la misma doctrina de la iglesia, esa iglesia doméstica, esa iglesia pequeña donde tiene que acontecer reino de Dios. Hermanos, feliz fiesta de San Pedro y San Pablo, que el martirio de San Pedro y San Pablo anime nuestro caminar, que nosotros podamos continuar adelante en medio de la historia, de todas las dificultades, las vicisitudes. La iglesia, como les decía, ha pasado por muchas y seguirá pasando por muchas, pero la iglesia está fundamentada en la fe, en la resurrección. Nosotros somos hijos de la resurrección, proclamamos a Cristo vivo y resucitado en nuestras vidas y ante el mundo. Amén. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos,
sube a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo que de allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los invito a que hagamos nuestras peticiones muy esporádicamente, muy espontáneamente, cada uno eleve al Señor. Aquí hay peticiones, bueno, hagámoslas desde acá entonces. Confiémonos a la intercesión de los santos Pedro y Pablo para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu, y digamos juntos: concédenos, Señor, una fe firme. Concédenos, Señor, una fe firme. Pidamos por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a todo hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por los que sufren porque son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos nosotros, para que como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuemos nuestra celebración. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos para que esta celebración sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos
Inclinemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe, Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así por dos caminos diferentes congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y la corona del martirio los une eternamente. Por eso con todos los ángeles y santos, nosotros aquí reunidos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Y subiré a la montaña y volaré hacia el sol y buscaré a mi amado, me fundiré en su corazón. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y mártires, con San Pedro y San Pablo, San Luis María de Montfort y la Beata María Luisa, y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis José Rueda, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, a los religiosos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, particularmente hoy al Padre Gustavo Rodríguez, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones el día de nuestro bautismo, oremos a nuestro Padre Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria
damos la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro. El Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, sea para siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento. Sea para siempre bendito, alabado y alabado. Dios mío, creo y espero, os adoro y os amo. Os pido perdón por
este sacramento, Señor. Concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado en la confesión de San Pedro y los edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Amén. Y a los que ha instruido con la infatigable predicación de San Pablo, les enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. Para que Pedro con las llaves, Pablo con la palabra y ambos por la intercesión procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Amén. Y descienda sobre usted la abundante bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por un feliz día. Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo del cielo. Amén. Soy todo tuyo, oh María. Y todo cuanto tengo, tuyo es. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el